el auto de una pareja se descompone inesperadamente durante un viaje, por lo que buscan refugio en la casa de un soldado retirado. Lo que no saben es que están a punto de convertirse en peones de su trastornada fantasía. Dan y Trina están en un largo viaje por carretera a través de una zona remota, rodeada de árboles imponentes y montañas neblinosas. Mientras conducen en silencio, una acalorada discusión estalla sobre la supuesta infidelidad de la esposa y el reciente desempleo del esposo. La confrontación pronto se vuelve física, dejándolos a ambos emocionalmente afectados, aunque finalmente se quedan en silencio. El hombre se detiene y le pregunta a su pareja si piensa quedarse adentro, pero ella lo ignora, así que él sale del auto. No dispuesta a quedarse sola, ella toma su mochila y lo sigue. Ven un restaurante de carretera y deciden comer algo. Dan paga y le agradece al cajero, mientras Trina busca un lugar para sentarse. Justo en ese momento, llama a su hermano menor, y él le asegura que con la lluvia solo están a 4 horas de distancia. Cuando se dirige hacia su esposa, accidentalmente choca con un extraño y se disculpa rápidamente, pero el hombre reacciona con dureza, haciendo que la situación se intensifique rápidamente. Trina corre para intervenir, pero la confrontación se convierte en una pelea a puñetazos, causando daños dentro del restaurante. Durante el forcejeo, ella es empujada al suelo. Él la ayuda a levantarse, mientras el extraño atiende sus heridas. Enojada y avergonzada, la esposa lo arrastra de vuelta al auto, mientras él continúa insultando al extraño. Reanudan la marcha, pero Trina necesita aire y le pide a Dan que se detenga. Confundido, él obedece, y ella sale del auto y camina hacia una orilla cercana, esperando ordenar sus pensamientos. El esposo la sigue, pero se detiene en seco cuando la ve sentada sola, mirando el agua. Después de un momento, se une a ella en silencio y su esposa comparte sus frustraciones. Dan escucha y se disculpa sinceramente, admitiendo lo difícil que ha sido para él manejar sus emociones. Él la atrae hacia un fuerte abrazo, haciendo que la ira de ella se suavice, por lo que sonríe y le pellizca la mejilla juguetonamente. Los dos tienen un momento íntimo bajo el cielo silencioso. Más tarde, riendo y relajados, se visten en el auto y continúan su viaje. Su hermano llama para informarles que su padre está caminando de nuevo. Dan se siente aliviado por la buena noticia y promete devolver la llamada. Mientras continúan conduciendo, pasan por un retén militar. Los soldados les informan de una operación en curso, desviando el tráfico hacia una autopista recién construida. El conductor intenta convencerlos de que los dejen pasar, ya que están cerca de su destino. Los hombres armados se niegan, así que Dan, a regañadientes, da la vuelta para tomar la ruta más larga. Mientras viajan por el desvío, la noche se hace más profunda y Trina se pregunta dónde están. El esposo la tranquiliza diciéndole que solía conducir por esa carretera en su motocicleta. Finalmente, la niebla se espesa, obligándolo a bajar las ventanillas para poder ver con claridad. La carretera se vuelve más oscura y desolada, y Trina se inquieta al notar la ausencia de casas y de señal. Mientras Dan sigue concentrado en el camino, dice en broma que simplemente le preguntarán a cualquiera que encuentren. Cuando ven una pequeña casa, el conductor se detiene y habla con el residente, quien confirma que están en el camino correcto, pero les advierte que la zona es propiedad privada. Trina se siente aliviada por la confirmación, pero el local los insta a regresar. Entonces, ella le dice a su esposo que lo reconsidere, recordándole que están invadiendo una propiedad, pero Dan se niega, señalando lo lejos que han llegado y lo improbable que es que los atrapen a esa hora. De repente, su auto comienza a echar humo y se para, alarmando a su esposa. Él revisa el motor, pero no puede identificar el problema,
y las repetidas preguntas de ella alimentan su frustración. El hombre intenta llamar para pedir ayuda, pero no hay señal de teléfono. Abrumado, enciende un cigarrillo y decide esperar a la mañana. Irritada y cansada, Trina duerme en el asiento trasero, mientras Dan permanece afuera, sintiéndose inquieto entre las sombras. A la mañana siguiente, Dan intenta arrancar el auto, pero no lo logra. Frustrado, revisa el motor de nuevo, pero nada funciona. Así que le dice a Trina que va a caminar en busca de ayuda. Volviendo sobre sus pasos, el esposo regresa a la pequeña casa que pasaron la noche anterior, pero está vacía, por lo que regresa decepcionado al auto. Mientras tanto, Trina ve a un hombre acercándose con un rifle al hombro y arrastrando el cadáver de un animal. Dejándolo en el suelo, se ofrece a ayudar. Cautelosa pero aliviada, ella acepta. Gimo se presenta y le pregunta si está sola, a lo que ella responde que está con su esposo. Sin decir palabra, el hombre inspecciona el motor del auto, mientras Trina lo observa con atención. Momentos después, Dan regresa e inmediatamente le pregunta si tiene señal de teléfono. Ella revisa, pero sigue sin haber, y entonces él se da cuenta del hombre. Le pregunta si puede ayudar a empujarlo, pero no responde y simplemente lo mira fijamente. Dan repite en voz alta, y el extraño finalmente habla, preguntando hasta dónde quiere llevarlo. Dan quiere llegar al borde de la carretera o al mecánico más cercano. Al ver que es difícil, Gimo propone llevar el auto a su casa, a lo que el conductor accede. Una vez allí, el hombre recoge algunas pertenencias e invita a la pareja a pasar. Les presenta a su esposa, Lala, quien les ofrece una sonrisa cálida pero sin palabras. Se sientan a la mesa del comedor, intercambiando una conversación cautelosa. De repente, el agudo crujido de la estática de una radio de 2 vías los interrumpe. Dan la usa para pedir ayuda y solicitar un mecánico, pero no funciona. El dueño de la casa responde por él, prometiendo volver a llamar mañana cuando haya alguien disponible. Más tarde esa noche, la pareja sale y discute en voz baja sobre su inquietante situación. Gimo se une a ellos y les informa que el mecánico llegará por la mañana. Le ofrece una bebida al hombre, pero él la rechaza, explicando que están agotados y solo quieren dormir. El dueño de la casa mira a la mujer, quien también rechaza el amable gesto. Luego les ofrece una habitación dentro de la casa, pero de nuevo, se niegan cortésmente, eligiendo en su lugar dormir en su auto. Dan le da dinero y las gracias a Gimo, y él lo acepta, diciéndoles que lo llamen si necesitan algo. En el auto, los dos comparten su inquietud sobre la pareja local, pero intentan no darle importancia. Dentro de la casa, el hombre se quita la ropa y el collar, y luego se acuesta junto a Lala. Ella inicia la intimidad con su esposo, y los dos comienzan a hacer el amor suavemente. Mientras tanto, Dan está fumando su habitual cigarrillo para calmarse, mientras mira a su esposa dormir. Se inclina más cerca, y Trina se despierta, sonriendo ante su presencia. Comienzan a compartir un intercambio apasionado, cuando una silueta los observa desde las sombras. La esposa se da cuenta de la figura y grita, apartándose al instante y envolviéndose en una manta. Alarmado, el esposo toma el arma de la guantera y sale. Examina la zona, pero la oscuridad no revela nada, por lo que regresa al auto. A la mañana siguiente, Lala golpea su ventana y los invita a desayunar. Dan pregunta por el mecánico, pero ella ignora la pregunta y dice que su pareja está en la parte de atrás. En el patio trasero, Gimo cocina sobre un fuego, mientras la radio de 2 vías zumba a su lado. El esposo se acerca y pregunta por el técnico del auto. El dueño de la casa evita responder directamente antes de finalmente murmurar que el mecánico vendrá más tarde. Poco convencido, asiente lentamente y se vuelve hacia la casa. Adentro, toma asiento junto a su amante, quien le señala la comida.
Él niega con la cabeza y se sirve en silencio una taza de café. Y sin decir palabra, vuelve a salir. Lala se sienta junto a Trina, quien le agradece por la comida. Desde la ventana, ven a Guimo afilando un cuchillo, mientras su pareja le cuenta historias de cómo él solía ser un soldado y tener una familia. En aquel entonces, su hija quedó embarazada fuera del matrimonio, por lo que su madre la obligó a deshacerse del bebé. Ella se quitó la vida después, y también lo hizo su madre por la culpa. Guimo oye a su esposa chismorreando y corta la carne con rabia mientras las mira. Mientras tanto, Dan se frustra cada vez más mientras lucha con el auto. Trina se acerca para ver cómo está, pero él confiesa que no tiene idea de cómo arreglarlo. Abrumado, maldice el motor, así que ella intenta calmarlo. Ella comienza a contarle que Guimo ha estado buscando al hombre que se aprovechó de su hija, lo que perturba a su esposo. Su conversación se detiene cuando ambos ven a Guimo a lo lejos, llamándolo para almorzar antes de ir a encontrarse con el mecánico. Dentro, la pareja se une al dueño de la casa, quien dirige una breve oración antes de compartir la comida. El ambiente es tenso, así que para aligerarlo, la pareja pregunta sobre el pasado del soldado retirado. Sin embargo, él se niega a responder y se pregunta qué les ha estado diciendo Lala. Trina lo niega para proteger a la mujer, y un silencio incómodo se instala en la mesa. Después de la comida, Dan le pregunta a su esposa si tiene señal de teléfono, pero todavía no tiene. Guimo baja las escaleras con un machete y le dice que es hora de que vayan a buscar al mecánico. Mientras Trina los ve alejarse, Lala la amenaza para que se vaya, pero ella no le da importancia. Más tarde, intenta conseguir señal de teléfono, sin saber que la mujer la observa de cerca. Durante su caminata, Guimo le dice a Dan que tiene una esposa y se pregunta si necesita ayuda para embarazarla. Luego divaga sobre su hermosa hija y cómo resistió el impulso de hacerle el amor porque es religioso. El soldado acusa al hombre de arruinar su vida y de repente se abalanza sobre él con el machete. El esposo esquiva la hoja por poco y dispara su arma, pero falla, perdiendo finalmente su arma mientras se defiende. Al oír el disparo, Trina corre hacia el sonido mientras los dos hombres ruedan por la ladera de la montaña, enfrascados en una lucha feroz. Finalmente, Guimo toma la delantera, golpeándolo con una roca para debilitarlo. Inmoviliza a Dan, golpeándolo repetidamente antes de estrangularlo con su cinturón. Los gritos del esposo resuenan entre los árboles hasta que finalmente pierde el conocimiento. Después del acto, esconde el cuerpo sin vida y emprende el regreso. En el camino, se cruza con Trina, quien ansiosamente le pregunta por su esposo, pero él permanece en silencio y sigue caminando. Alarmada, huye al bosque para esconderse. Guimo la busca, pero finalmente se rinde. Una vez que se ha ido, Trina regresa con cautela para buscar a su pareja, solo para tropezar con un cuerpo. Al confirmar que es Dan, se derrumba de dolor y llora. Al caer la noche, la mujer corre a través de la oscuridad, sollozando, hasta que llega a la pequeña casa que habían visitado antes. Un nuevo extraño aparece, se le acerca y la calma suavemente. Ella tiembla mientras relata todo lo que sucedió y le ruega ayuda. Él llama a alguien para que la cuide y se va a alertar a los vecinos. Poco después, el hombre regresa con Guimo, lo que hace que Trina grite pidiendo ayuda. En lugar de eso, es arrastrada y encerrada en una cabaña, donde solloza y ruega que la liberen, sin éxito. A la mañana siguiente, la pareja le trae comida y Lala abre la puerta para dársela. Ella intenta escapar, pero es rápidamente reducida, por lo que se derrumba de nuevo mientras el hombre misterioso cierra la puerta con llave. Al día siguiente, él vigila la cabaña mientras bebe café. Finalmente, toma una linterna y mira hacia adentro. Al ver a la cautiva débil en un rincón,
abre la puerta y la lleva a la casa. Lala la baña mientras él observa en silencio. Luego, da un paso adelante, conteniendo visiblemente su ira, y comienza a hablar sobre por qué le quitó la vida a Adán. Una vez limpia, la mujer es llevada arriba y sentada en un rincón. El soldado le entrega ropa limpia, que ella acepta sin decir palabra. Aún en shock, él comienza a tratarla como si fuera su hija, hablándole suavemente y guiando sus acciones. Su esposa observa en silencio, mientras el hogar adopta una dinámica retorcida. Más tarde esa noche, bajan a cenar y Lala pone la mesa, mientras su esposo interpreta el papel de un padre cariñoso y ayuda a Trina a sentarse. Gimo reza solemnemente sobre la comida. Luego le indica a su esposa que cuide de su hija. La cautiva permanece aturdida mientras el hombre le prepara el plato y la insta a comer. A pesar de su confusión, él continúa alimentándola, complacido de que esté comiendo. Después de la cena, la ayuda a volver al dormitorio. A medida que se acercan, notan que Lala los sigue. Gimo no dice nada y lleva a la cautiva adentro. Lala escucha desde afuera mientras su pareja comienza a rezar en voz alta. Dentro de la habitación, Trina tiembla de miedo. Las lágrimas caen silenciosamente. Cuando el hombre termina la oración, le pide que duerma con él, prometiendo no hacerle daño si obedece. Ella acepta a regañadientes, así que él le acaricia el rostro y la besa a la fuerza, ignorando sus sollozos. La agarra del pelo, intenta calmarla y la acuesta en la cama. Sus llantos se hacen más fuertes mientras él se abalanza sobre ella. En otra habitación, Lala se sienta en la oscuridad, llorando al escuchar los sonidos. Al día siguiente, Gimo, ahora alegre, lleva a una silenciosa Trina afuera junto con otro hombre. Le muestra con orgullo su huerto y le ordena al hombre que haga café. Trina permanece insensible mientras continúan hasta llegar a una pequeña cabaña. El soldado retirado se aleja brevemente y cuando ve que ya no está a la vista, aprovecha la oportunidad y corre. El extraño que lleva el café la ve, así que lo deja a un lado y la persigue de inmediato. Mientras corre, otros dos hombres la interceptan, bloqueándole el paso. Mientras tanto, Gimo se da cuenta de lo que ha sucedido y se apresura a entrar en la cabaña para buscar sus esposas. Con la ayuda de los tres hombres, capturan a la mujer y la traen de vuelta a la fuerza. Afuera, el captor espera con las esposas, mientras la arrastran hacia él. Asegura una esposa a la muñeca de ella y la otra a la suya, impidiendo cualquier otro intento de fuga. Aún conmocionada, Trina permanece en silencio, mientras Gimo reanuda su recorrido por la propiedad, señalando lugares al azar y hablando incoherentemente. Una vez que regresan, la libera y comienza a compartir viejas fotografías. Su voz tiembla de emoción mientras cuenta historias del pasado. La cautiva, abrumada, llora en silencio mientras examina las fotos, descubriendo lentamente fragmentos de la historia de la familia. Al anochecer, Gimo pone música. Su voz se quiebra mientras canta, mientras las dos mujeres escuchan. Entre versos, el dueño de la casa relata sus dificultades y sacrificios como soldado en Mindanao. Finalmente, se levanta y guía suavemente a Trina de regreso al dormitorio, mientras Lala observa cómo los dos desaparecen escaleras arriba. Al día siguiente, la mujer comienza a vivir como una princesa cautiva, aceptando su destino. Para evitar que escape, Gimo la sujeta a diferentes rincones de la casa en distintos momentos. En un momento dado, Lala le trae ropa y su esposo la inspecciona con entusiasmo, pero su humor se oscurece cuando nota que faltan algunas prendas. Enfurecido, golpea a su esposa mientras Trina observa, impotente, sin poder intervenir. Esa noche, cuando la casa está en silencio, Lala sube lentamente las escaleras. Se detiene fuera del dormitorio, luego se dirige sigilosamente al tercer piso. Después de horas de espera, baja,
reúne su coraje y abre suavemente la puerta. Adentro, los dos están profundamente dormidos, así que se acerca de puntillas al altar, toma una llave y libera cuidadosamente a Trina. Sorprendida pero alerta, la cautiva se despierta y Lala le susurra urgentemente, diciéndole que es hora de irse. La mujer se levanta en silencio y, abajo, le da las gracias a la mujer, quien le explica que no puede permitir que esto continúe. Abre la puerta rápidamente, pero antes de que puedan salir, Gimo aparece con un arma en la mano. Les apunta, temblando de rabia. La esposa se interpone frente a Trina, hablando con calma, tratando desesperadamente de razonar con él, mientras la cautiva aprovecha la oportunidad para escapar. Gimo empuja a Lala a un lado y en la confusión, su arma se dispara. Cuando ella se derrumba en el suelo, él se da cuenta de lo que ha hecho y grita su nombre con arrepentimiento. Lejos de la casa, Trina corre a ciegas por el bosque, con lágrimas corriendo por su rostro. Detrás de ella, el soldado desquiciado grita, «Yana», el nombre de su hija, mientras dispara al aire. Otro disparo resuena, sobresaltándola y haciéndola tropezar. Se esconde detrás de un árbol, jadeando. Cuando Gimo se acerca, encuentra a Trina y le apunta con su arma a la mujer sollozante, quien finge ser su hija y le ruega que se detenga. Creyendo que es Hannah, baja su arma y la reprende suavemente por su naturaleza rebelde, afirmando que solo quiere mantenerla a salvo. El padre le recuerda cómo su novio arruinó su vida y le pide que vuelva con él. Entre lágrimas, ella intenta llegar a él más allá de la locura, diciéndole que ella no es realmente Hannah. Para que ambos puedan ser libres, le dice dolorosamente a Gimo que necesita aceptar que su hija falleció. El hombre vacila mientras sus ojos se llenan de lágrimas, pero cuando ella lo oye amartillar el arma, se congela de miedo. Trina observa cómo él lentamente vuelve el arma hacia sí mismo y aprieta el gatillo. Mientras cae al suelo, ella grita y huye en la noche, llegando finalmente a la carretera, por fin libre. Antes de despedirnos, quiero pedirles un favor muy especial. Estamos increíblemente cerca de alcanzar nuestra primera gran meta, los 1000 suscriptores. Cada suscripción en este momento cuenta muchísimo y nos acerca a ese sueño. Si te gustó este resumen y quieres ver más contenido como este, te agradecería de corazón que te suscribas para ayudarnos a llegar. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Muchísimas gracias por tu apoyo y hasta la próxima.